Hemos caminado durante 4 domingos pasados. Hemos venido aprendiendo este tema que es muy controversial al respecto de esto del día de reposo o el sábado, como se conoce también. Si ustedes van camino hasta Ibarra, por ejemplo, van camino a Quito, van camino a Santo Domingo, ustedes en el transcurso de la carretera, ustedes van a encontrar rótulos gigantes donde dice sábado el sello de Dios. Y luego dice domingo el sello de la bestia, del anticristo. Y ustedes observan este tipo de anuncios en todo lugar, dice guarda el sábado para tu salvación. Y así sucesivamente durante todo el trayecto en letreros grandes que colocan allí para que la gente pueda observar. Y eso fue lo que me llamó la atención, definitivamente. ¿Y por qué razón he estudiado este tema a profundidad? Por una sencilla razón, porque me sentía confrontado con lo que mencionaban, pero como no tenía conocimiento pleno al respecto, traté de obviar de manera permanente. Hasta que un cierto día, conversando con alguien, ese alguien me empezó a enseñar en cuanto a este tema. Y me llamó la atención y le presté atención. Y en eso de prestarle atención, me di cuenta muchos vacíos en cuanto a su explicación. Y ya que Jesucristo en todo su ministerio, Él hizo referencia de una forma bastante interesante a un pacto nuevo que iba a entrar en vigencia. Una nueva ley que iba a entrar en vigencia. Lo cual le he venido enseñando durante todos estos sábados para que podamos contextualizar bien y que no sea una manipulación de una hora simplemente, sino que sea de suficiente argumento bíblico textualmente para que eso llene nuestros corazones del conocimiento de la palabra del Señor. No tratamos de repetir lo que los demás dicen. No tratamos de compartir lo que los demás enseñan o mencionan o hablan. Tratamos de leer la Escritura y compartir lo que está escrito. Ese es nuestro legado y para eso Dios nos ha llamado. Y por esa razón he compartido con ustedes. Digo esto porque hoy pienso finalizar. Hay mucho más que podamos hablar al respecto, pero hoy quiero hablar al respecto de un día que aparece en la Escritura. Que cuando estuve estudiando esto, apareció en el escenario. Y dije, caramba, yo había leído solamente hasta el 7º día. Y de hecho la Biblia hace mención, 6 días trabajarás, mas el 7º descansarás. Y ahí termina todo. Y eso quiere decir que vuelve a empezar día 1 nuevamente. ¿Y cómo se contabiliza los días desde el día en que empiezas a trabajar? Porque Dios empezó a contabilizar ¿desde qué día? Desde el día que empezó a trabajar. ¿Y el ser humano qué debe hacer para contabilizar los días? Desde el día que tú empiezas a trabajar. Porque la ley es esta, 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Y luego más allá ya no hay un día 8, 9, 10, 11, 12. No, si no vuelves nuevamente a trabajar, se reinicia otra vez y aparece otra vez el día 7º, que es el día de reposo. Eso está. Pero en el transcurso del camino, al estudiar la palabra, leer la Escritura con cuidado, encontramos un día número 8. Cuando encontré ese día número 8, dije, carambas, ¿por qué razón aquí aparece un día número 8? ¿Por qué razón Dios hace referencia a este día número 8? Que de hecho el 8º es también como el primero. O sea, al día primero Dios le da un nombre llamado 8º día. Y cuando encontré ese 8º día, me llamó tanta la curiosidad que empecé a investigar ese 8º día. Y es lo que quiero compartir con ustedes, lo que encontré en la Escritura, ninguna revelación privada al respecto de esto. El número 8 es un nuevo comienzo, como mencioné la semana anterior, fuera del orden de la creación. Escucha esto. Día 1, día 6, Dios creó todo. Día 7, Dios reposa. Pero en el día 8 empieza una nueva creación. Y ustedes dirán, pero Dios no ha creado nada desde ese entonces. Yo les voy a mostrar, y le mostré, creo que en el capítulo número 3 de esta enseñanza, que Dios sigue creando aún todavía. Dice la palabra que de modo que si alguno conoce a Cristo, viene a Cristo, Dios le hace de nuevo.
una nueva creación, nueva criatura es. Por lo tanto, todos los días Dios está creando nuevos seres humanos, nacidos de Cristo Jesús, nacidos por la palabra de Dios. También ya tocamos eso. Así que el octavo día es el día que empezó Dios la nueva creación con la resurrección de Jesucristo, que vamos nosotros a mirar ahora como el fruto de la primera y nueva creación, como las primicias de la creación. La observación del día octavo no es por voluntad del hombre, escuchen con atención aquí, la observación del día octavo, del día 8, no es por voluntad del hombre ni por el capricho de Constantino. Porque hoy por hoy se asevera y se dice de que el día octavo, o sea, el domingo, día de adoración, porque eso es lo que dicen los sabatistas, el sábado es el día de Dios, ese día descansamos los hijos de Dios. El domingo, en cambio, adoran a la bestia, los que adoran al anticristo, y ahí de manera inmediata dice, Constantino fue el que cambió, Constantino fue el que hizo, ustedes son de Roma, hijos de Roma ustedes, porque ustedes hacen lo que la Iglesia Católica hace. Los católicos guardan el domingo porque es el día del sol, nosotros guardamos el sábado porque es el día de Dios. Pero si analizamos paso a paso, efectivamente no es así. El sábado, como mencionan ellos, pero nosotros conocimos como el Shabbat, el día 7 de descanso, Dios lo instituyó, es así. Pero el día octavo también, o sea, en otras palabras, el día domingo, también Dios lo hizo, no Constantino, y te voy a mostrar con la escritura que es así. Constantino, él solamente replicó nada más, él no lo hizo. Dice, esto es invento de Roma y que todavía los cristianos se reúnen el domingo porque el domingo es el día del anticristo, de la bestia, el falso profeta, una cantidad de cosas. Y que no se debe adorar el día domingo, que todos los que adoran el día domingo están adorando al diablo, a Satanás. Y ahí te asustan a ti, dicen, pero mira, los católicos también lo hacen, mira esto, mira aquello. Pero en realidad, definitivamente, ¿qué es lo que la Biblia dice al respecto? No nos dejemos llevar de fábulas, de cuentos, de historias, lo que la gente menciona. Porque hoy por hoy los religiosos nunca afirman nada con la Escritura, solamente dicen lo que ellos creen o piensan. Estamos cansados de escuchar de tanta gente que menciona su criterio, su pensamiento, su idea nada más. Estamos cansados de escuchar tal cosa. Ya basta de estar prestando oídos a fábulas y cuentos de solamente que mencionan y dicen que ellos creen así porque así tiene que ser, porque eso es lo que parece congruente. Es hora de mirar lo que la Escritura menciona, lo que la Biblia dice. Así que conozcamos entonces el testimonio del día octavo en la Escritura, ya que no fue Constantino el que cambió, el que dio identidad al octavo día, sino el Creador mismo dio identidad al octavo día. Yo les invito a que ustedes observen conmigo esta narrativa de manera inmediata. Dios hizo los cielos y la tierra. Dios hizo los cielos y la tierra. Nota esto. 6 días trabajó, el séptimo reposó. Luego le dio a Adán y Eva para que disfrutaran del huerto de Edén, de lo que Dios creó. Ahora, el día séptimo Dios reposa y Adán apenas había sido hecho. Por lo tanto, el día séptimo para Adán era el primer día para él. Luego de eso empieza Adán a trabajar, porque Adán no tenía que descansar porque no había trabajado. Entonces Adán empieza recién a trabajar dentro del huerto, a funcionar como tal. Eso también yo lo expliqué, creo que en la segunda parte de esta serie. Bien. Ustedes conocen a Adán y Eva, fracasan Adán y Eva, pecan Adán y Eva. Dios los llama y los saca del huerto Adán y Eva. La creación empezó, Caín mató a Abel, la maldad en el ser humano se multiplicó. Y llegamos al capítulo 6 del libro de Génesis, donde Dios dice que vio que la maldad de los seres humanos era demasiado grande en la tierra y que todo designio del pensamiento, del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Solamente el mal. Y Dios decide poner fin a la raza humana. Dice, ya no más.
Me arrepiento haberlos hecho, haber creado a la bestia, al animal, a todos los seres humanos, porque son terribles y perversos. Yo los voy a borrar completamente. Eso lo saben ustedes bien, por esa razón no vamos al texto, porque el capítulo 6 es demasiado claro al respecto. Decide borrar. Pero existe una parte en la escritura, quiero que lo leamos, no está en el texto, pero vayamos al libro de Génesis, por favor, para que sea textualmente citado. Capítulo 6. Capítulo 6, ustedes leen en el versículo 1 en adelante, dice que la maldad del ser humano era demasiado en la tierra y que Dios se arrepiente, le duele en su corazón y decide poner final a todo. Y dice, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, a todos los voy a hacer porque me arrepiento haberlos hecho. ¿La creación de qué? De los 6 días. Lo que hizo el trabajo en los 6 días, Dios dice, voy a acabar con todo, voy a raer con todo, voy a terminar con todo. Pero el versículo 8, el versículo 8, curiosamente, el verso 8 dice lo siguiente: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noten esto, mis amados hermanos. En el capítulo 7 Dios dice, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. En esos 6 días de trabajo me arrepiento haberlos hecho. Los voy a acabar, voy a reiniciar completamente todo. Una vez que Dios toma la decisión de reiniciar todo, ahora dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Una nueva esperanza nace de un decreto divino de finalizar a toda la creación. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Este halló gracia ante los ojos de Dios no depende de Noé, sino depende de Dios. Porque recuerda que gracia es un favor inmerecido. En otras palabras, Noé no se merecía el ser salvo. Porque Dios dice a todos los hombres, incluido Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. No porque Noé hizo, sino porque a Dios le plació dar gracia. Desde ahí la gracia entra en vigencia en la raza humana. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y ustedes conocen, testifica esto. Ahora miremos el contexto y vas a darte cuenta algo aquí. Noé. Vayan conmigo a 2 de Pedro capítulo 2 verso 5. Eso sí está en el texto. ¿Sí? A la hermana Michelle que le den el texto nuevo para que puedan guiarse en el texto nuevo. Hay muchos textos acá. Ok. Listo, vamos allí. 2 de Pedro 2:5. Miremos la primera referencia en cuanto al octavo día. Y vamos a mirar desde allí. Dice esto: y si no perdonó al mundo antiguo, hablando de la creación del capítulo 6, sino que guardó, esta palabra notarán esto, guardó a Noé, pregonero de justicia. Nota lo que dice a continuación: con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Mira aquí, no es casualidad que el escritor de esta carta, el apóstol Pedro, haga mención separando a Noé como el octavo. Dice a Noé y otros 7. ¿Eso qué significa? ¿Que Noé es el número qué? ¿Ah? El número 8. El número 8, el octavo. Ahora, regresemos a Génesis en tu conocimiento, no en la Biblia, sino piensa para explicarte. Mira, vamos a Génesis. Raeré a todos los hombres y a todos los animales y a todas las aves de la faz de la tierra. Me arrepiento de haberlos hecho, voy a reiniciar todo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios le dice a Noé, ven, hazte un arca de madera, calafateada con brea por dentro y por fuera. De estas dimensiones haz de esta forma, así y así y así. Y Noé dijo, Señor, sí, Señor. Dios le dio el poder para que él crea en toda la palabra que Dios le dijo, por la gracia que él recibió.
Recuerda que la gracia de Dios entra en vigencia o se activa por medio de la fe, y la fe tampoco es tuya ni mía, sino es poder de Dios. Entonces ahora Noé empieza a trabajar en su nuevo reinicio. Nuevo reinicio. Y a Noé se le cuenta como octavo, número 8. El apóstol Pedro dice a Noé el octavo y otras 7 personas más. Pero la referencia aquí está siendo netamente a Noé como el octavo, como la persona número 8. Bien, encontramos esa referencia, pero pastor, con eso no quiere decir que el día octavo. Muy bien, Génesis capítulo 17, verso 10. Luego de eso, ya Noé, ustedes conocen la historia, vuelve a reiniciarse otra vez la creación con Noé, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Empieza a reiniciarse con las 70 naciones, otra vez vuelve a multiplicarse el mundo nuevamente. La humanidad, los animales salvados en el arca vuelven a reiniciarse otra vez. Es como que si la creación se reinició anclado en el octavo día, en la octava persona. Dios está diciéndonos algo que nosotros no entendemos aún todavía. Más adelante ya Dios hace el llamado a Abraham. Y ahora, para hacer un pacto con Abraham, Dios menciona de esta manera, Génesis capítulo 17, verso 10. Dice así: el pacto de la circuncisión. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Nota esto: será circuncidado todo varón de entre vosotros, verso 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros, verso 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, en el octavo día. Dios le dice a Abraham: cuando haya nacido un hijo varón en tu descendencia, cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al octavo día vas a circuncidar. ¿Eso qué quiere decir? Entra en pacto conmigo ese varón. ¿En el día 7? No. ¿Cuándo? En el octavo día. Porque Dios podía haber dicho en el día 7 circuncisión para que entre en pacto conmigo. Dice no, va a entrar en pacto conmigo en este nuevo reinicio que se hizo con Noé y el diluvio que ustedes conocen en el octavo día. Van a ser circuncidados en el octavo día, entran en pacto conmigo. Dios empieza a mostrarnos poquito a poco, paso a paso, el significado del día octavo. Ahora, Éxodo capítulo 22. Dios empieza a mostrarnos. Y eso fue lo que me llamó la atención cuando estaba estudiando la Escritura. Éxodo 22, 29. Dios dice: todo animal primogénito me vas a entregar a mí. Todo animal que abra matriz o todo ser humano que abra matriz vas a entregar a mí. Y dice lo siguiente, Éxodo 22, 29. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. Escucha con atención. 7 días estará con su madre. ¿Qué dice allí? Y al octavo día me lo vas a dar a mí. En otras palabras, desde el 1 al 7 no te voy a recibir. No voy a recibir. Pero en el octavo día me vas a entregar y yo lo voy a recibir. La circuncisión es al octavo día entra en pacto contigo. Las primicias de los primogénitos al entregar, dicen, no te recibo en los días del 1 al 7. En el octavo día yo te recibo. Son aceptos para mí en el octavo día. Recuerda que el octavo día, el número 8, es señal de reinicio, de empezar de nuevo. Lo que ocurrió con el diluvio, ya te expliqué esto. Bien, ahora encontramos aquí que Dios menciona 7 días estará con su madre, pero al octavo día me vas a entregar para mí, lo recibiré. Si me traes en el día 7 no te recibo. Si me traes en el día primero tampoco te recibo. Me vas a traer en el octavo día.
Hay una diferencia entre el día primero y el octavo día. Porque el día primero es primero, pero el octavo día ya se convierte en el octavo día, como también en el día primero, del reinicio nuevamente. Bien, sigamos más adelante. Levítico 8:33. Dios más adelante ya en el tabernáculo ordena a Moisés y dice: me vas a consagrar a todos mis sacerdotes para el trabajo de el templo, de las cosas sagradas, la manipulación de las cosas sagradas. Levítico 8:33. Pero mira esta consagración bastante extraña. Escucha, dice así: de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días. Dice, de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días. Quiere decir que se queden encerrados allí hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones. Ahora, ¿cuántos días son? Sigue. Porque por 7 días seréis, ¿qué? Consagrados. Por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer Jehová para expiaros. Verso 35. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche. ¿Por cuántos días? Por 7 días. Y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Nota aquí un detalle. Dice lo siguiente: Dios le dice a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos, para la consagración de mis sacerdotes, para que puedan ellos fungir como representantes míos en el pueblo de Israel, van a hacer lo siguiente: en la puerta del tabernáculo se van a quedar allí durante 7 días. No se van a mover de allí, no van a salir de allí, porque esta es la etapa de la purificación para ellos. Porque yo les voy a ordenar para que sean mis sacerdotes. Les voy a ordenar y les voy a decir: ya están purificados, ya están ahora consagrados, apartados, ahora sí los voy a titular, los voy a graduar. 7 días deben estar guardados allí. 7 días deben estar allí. Lee conmigo lo que dice a continuación. Capítulo 9. Levítico 9, 1 al 6. Vamos ahí. En el capítulo siguiente. En 1 al 6 del capítulo 9, porque está en continuación el texto. Dice, ¿qué dice allí? En el día octavo. Nota esto cómo termina el capítulo 8, 33 y el 36 que leímos. Dice: por 7 días guardaréis y estarás así guardados allí por 7 días. Ahora continúa, dice: en el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Nota esto: 7 días estéis guardados allí en la puerta del tabernáculo. 7 días allí, debes estar guardados allí. No se muevan, no salgan, noche y día deben estar en ese lugar. Al octavo día, ustedes van a presentar la ofrenda delante de Jehová, porque al octavo día Dios va a aceptar. No en el día 7, ni en el día 6, ni en el día 5, ni cualquier otro, sino en el día octavo. Específicamente en el día octavo. Continúa más adelante el versículo a continuación, versículo 3. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: toma un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Y asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. ¿Qué día se va a aparecer? ¿Qué día se va a aparecer? El octavo día. ¿Te das cuenta? No el día 7, sino el día octavo. No el día de reposo, sino el día octavo. El día octavo Dios va a aparecerse.
Dice el versículo 5, y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión. Y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Verso 6, presta atención. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová. ¿Qué fue lo que mandó Jehová? 7 días estarás allí en la puerta del tabernáculo y no te muevas día y noche, permanece allí. Y al 8º día tú vas a presentar las ofrendas y holocaustos, porque Jehová Dios hará presencia en ese día 8º. Dice esto, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Cuando yo leí esto dije, pero qué raro, qué extraño que aquí aparece un día 8º como un día bastante especial, donde Dios se reserva el derecho de manifestarse. Y le explica a los sacerdotes, le explica a Aarón, le explica a Moisés, explica a la nación, al pueblo, para que ellos vayan entendiendo que existe un día adicional a los días número del 1 al 7. Existe otro día en el cual Dios ahora empieza a manifestarse, empieza a hacer pacto, empieza a recibir ofrenda, empieza a recibir holocausto. Bueno, dice que Jehová va a aparecer en ese día número 8. Vamos a la siguiente, Ezequiel 43, 25. De manera curiosa, Dios recibe sacrificios desde el día 8º en adelante. Desde el día 1 al 7 no recibe los sacrificios, pero desde el día 8º en adelante, bienvenidos los sacrificios. Ezequiel 43, 25. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. La lectura es bien clara. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Verso 26. Por 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán, y así lo consagrarán. Verso 27. Y acabados estos días, del 1 al 7, cuando se hayan terminado estos días, del 8º día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz. ¿Y qué dice? Y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Nota esto, hermano, no sé si tú puedes darte cuenta. De pronto se te haga un poco pesado esto, porque hablar acerca de estos sacrificios es bastante complicado, ¿sí? Pero mira, dice Dios, del 1 al 7, los sacerdotes presenten ofrendas de paz, ofrendas de esto, ofrendas para expiación, para limpieza, para purificación, del 1 al 7. Pero desde el día 8º en adelante, ustedes van a empezar a presentar holocaustos, a presentar ofrendas, sacrificios sobre el altar, y me seréis aceptos ustedes. En otras palabras, del 1 al 7 no les acepto todavía. ¿Están acá conmigo? Del 1 al 7 no les voy a aceptar a ustedes. Eso es problema de ustedes, para purificación de ustedes. Pero desde el día 8º yo los voy a aceptar a ustedes. Desde ese día 8º presenten las ofrendas, holocaustos, que yo voy a mirar con ojos de agrado todo lo que ustedes están haciendo. Pero desde el 1 al 7, eso es para ustedes. Límpiense en ustedes para que ustedes se presenten delante de mí el día 8º. ¿Te das cuenta? Es bastante curioso. Y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Pero antes del día 8º no voy a aceptar ninguna ofrenda de vuestra mano. No voy a aceptar. Pero desde el día 8º en adelante yo los voy a aceptar. Levítico 23, 33. Dios específicamente diseñó para la nación de Israel fiestas que debían la nación de Israel cumplir para anunciar el advenimiento del Mesías, de Jesucristo nuestro Señor. Y todas las fiestas que existen, las 7 fiestas hebreas y bíblicas que están allí, fueron entregadas al pueblo de Israel para que ellos hagan memoria de manera permanente y anuncien la venida del Salvador, del Mesías. Todas las fiestas apuntan a Jesucristo,
y se cumplió en Jesucristo. Levítico 23:33. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos. A Jehová, mira esto, por 7 días. ¿Y cómo es esto? Dice, el primer día habrá santa convocación, o sea, un día de reposo. Ningún trabajo de siervo haréis. Luego dice, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. 7 días. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Para que arranquen las fiestas, generalmente todas las fiestas que existen en la Escritura arranca con un día de reposo y finaliza con un día de reposo. Y no necesariamente un sábado como se menciona. No menciona en la Biblia sábado. Eso ahora en la traducción que coloca dice Shabbat equivale a sábado. Reposo equivale a sábado. Eso es traducción de hombres, de seres humanos que trataron de manipular el entendimiento de la Escritura para que hoy por hoy mucha gente piense que eso es así. Entonces todas las fiestas empezaba con un Shabbat reposo y terminaba con un Shabbat de reposo. Y no caía en sábado como se menciona hoy. Entonces dice, a partir del 8º día tendréis santa convocación. 7 días, en el 8º día arrancó la fiesta de los tabernáculos, arrancó la fiesta de la Pascua, arrancó la fiesta de las primicias, arrancó la fiesta de la cosecha. Todo esto aquí al 8º día. Las fiestas arrancan en el 8º día. De ahí empiezan las fiestas. Bien. Números capítulo 6, verso 9. He escogido varios textos nada más porque hay muchísima información al respecto del 8º día, pero por razón del tiempo solamente para muestra un botón. Estamos viniendo desde Génesis, Números 6, 7. Dice así, hablando acerca de la purificación del voto nazareato, de aquellos votos de nazareno que se hacía en ese entonces. Dice así, Número 6:9, si alguno muriere súbditamente junto a él, a esta persona que ha hecho voto de nazareo, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación se rapará su cabeza. Al 7º día la raerá. Y el día 8º traerá 2 tórtolas y 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Para qué? Porque en el día 8º será purificado, en el día 8º será acepto, en el día 8º será llamado a la reconciliación con el Padre después de haber sido contaminado. En el día 8º. Dios nos da luces para ese día 8º. Sigamos más adelante. Levítico 23:15. La fiesta del Pentecostés. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque lo vamos a necesitar en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Levítico 23:15. Observa muy claro lo que Dios determina. Dice, y contaréis, vas a contar, desde el día que sigue al día de reposo. Le hago una pregunta. ¿Qué día sigue al día de reposo? El día 1 o el día 8º. Entonces, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. O sea, esas son la fiesta de las semanas. 7 semanas vas a escoger. Dice, hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Déjame explicarte aquí. La fiesta de la cosecha, la fiesta de la semana, la fiesta del Pentecostés. Y la palabra Pentecostés significa la fiesta de los 50 días. ¿Cómo se organiza esa fiesta de los 50 días? Se organiza de la siguiente manera. Dice, para eso debes contar 7 días. 7 semanas de 7 días. 7 por 7, ¿cuánto es? 49. Y hace falta un día para que sea 50, para que sea Pentecostés, 50 días. Hace falta un día. Y ese día, la Biblia dice, el que sigue al día de reposo. ¿De dónde se cuentan los días? Desde que empiezas a trabajar hasta el día de reposo.
7 por 7, 49. Nos quedamos, el número 49 está en el día número 7. Ahí termina. Y al siguiente día del día de reposo, ¿qué día es entonces? El octavo día. Entonces, el número 50, el día número 50 es el día octavo o el día primero, conocido hoy por hoy como el día domingo. Dice, el día octavo, el último día que da el número 50, ese día vas a presentar la ofrenda delante del Señor y así el grano será presentado delante del Padre como las fiestas de Pentecostés. Otra vez. Primera de Samuel capítulo 13, verso 8. Primera de Samuel capítulo 13, verso 8. Aquí vamos a notar algo interesante. La historia de Saúl. ¿Por qué razón Saúl fue desechado como el rey de Israel? ¿Por qué? Leamos allí, Primera de Samuel 13, 8. Ahí tenemos a Samuel diciéndole a Saúl, espera en Gilgal durante 7 días, que yo voy a venir a ti. Dijo Samuel, dice el Señor, que me esperes en Gilgal por 7 días, que yo voy a venir para presentar holocausto a Jehová. Entonces ahora lee, y él esperó, así como lo dijo Saúl, así como le dijo Samuel a Saúl, que espere 7 días, dice, y Saúl, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Escucha con atención lo que dice a continuación. Pero Samuel no venía a Gilgal. Él esperó 7 días y Samuel no llegaba. Y el pueblo se le desertaba. Versículo 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Mira esto, nota esto de aquí. Dice Samuel, le dice a Saúl, rey Saúl, espera en Gilgal por 7 días que yo voy a venir para presentar yo la ofrenda y el holocausto delante de Jehová. Ahora, Saúl cumple un día 1, día 2, día 3, día 6 y el día 7 está esperando, pero no viene. Al ver que no viene, entra en desesperación. Y él decide presentar holocausto a Jehová porque ya Samuel no venía. Y cuando él termina de presentar holocausto a Jehová, en el día 7, él hace en el día 7, al ver que no viene, dice, yo voy a hacer porque 7 días me dijo que espere, ya pasaron los 7 días y yo voy a hacer yo. ¿Y qué sucede? Samuel va llegando y observa lo que hizo. Lee el versículo 13 del mismo capítulo. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. ¿Cuál era el mandamiento de Jehová el Señor? Que espere 7 días y que luego venía Samuel para presentar la ofrenda a Jehová. Pero él no, él se apresuró, él dijo, no, tiene que hacerse de esta manera. Dice, esto es el mandamiento que Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Recuerden que desde que empezamos desde el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, observamos que Dios dice, desde el día 8 entro en relación contigo. Y dice Dios a Samuel, Samuel, dile a Saúl que esté allí 7 días, en el 8º día yo voy a relacionarme con él y voy a confirmar su reino para siempre. Pero ¿qué sucede? Espérame 7 días. Él no espera los 7 días, él se acelera y quiere hacerlo en su criterio propio. Y viene Samuel y le dice, locamente has hecho. Mira, lo que acabas de hacer en tu percepción, en tu criterio, tu reino ha sido quitado. Y Dios ha levantado a otro varón conforme a su corazón, porque tú no sabes hacer caso. Te dijeron que 7 días no debes hacer nada. Durante 7 días no hagas nada, no presentes holocaustos, no hagas nada. Pero tú hiciste lo que tú pensaste que era hacerlo.
En el octavo día es todo. Bien. Ahora, acerquémonos un poco más. Ahora ya voy a obviar los textos que están acá. Miremos ahora el octavo día en el nuevo pacto. Hay muchos textos que podemos ir observando en todos los profetas mayores y profetas menores en cuanto al octavo día, pero no quiero cansarlos con tantos versículos. Jesucristo muere. Nota esto, Jesucristo muere. Jesucristo, antes de morir Cristo, Él entró a Jerusalén ¿en qué día? ¿Qué día entró Cristo a Jerusalén? ¿Ah? El octavo día. Jesucristo entra a Jerusalén el octavo día. El día como se conoce ahora, Domingo de Ramos. Él entra a Jerusalén en el octavo día. Mira, pero no, veamos ahora nosotros la resurrección de Cristo mejor. No hablemos de eso, sino de la resurrección de Jesucristo que se levanta de entre los muertos el octavo día. Mateo 28:1. Mateo 28:1. Dice esto, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y ya no encontraron absolutamente a nadie. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Ahí encontramos nosotros el octavo día. El primer día de la semana es el octavo día, la resurrección de Jesucristo nuestro Señor, confirmando la nueva creación, de modo que si alguno está en él resucitado, que es Cristo, nueva criatura es. La nueva creación se da, el inicio se plasma, el octavo día se ve reflejado en la resurrección de Jesucristo. En otras palabras, antes de que Cristo resucitara. Escucha esto, nadie podía presentar un holocausto o ofrenda de paz con Dios para una reconciliación eterna, nadie. Todos estaban en el del 1 al 7. Pero al octavo día, a través de la resurrección de Jesucristo, se abre un camino abierto que el ser humano tiene acceso al Padre, al trono mismo de la gracia para alcanzar oportuno socorro a través de ¿qué? De Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Y cuándo se llevó a cabo? En el octavo día. Al amanecer del primer día, del octavo día, Jesucristo resucita. Jesucristo entra, el nuevo pacto se confirma. La nueva creación entra en vigencia. Y desde ese entonces hasta el sol de ahora, la nueva creación sigue creando nuevas criaturas que nacen del agua y del Espíritu a través del poder de la palabra del Señor. Marcos 16:9. Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Marcos, el apóstol, él hace referencia con lujo de detalles que Jesucristo resucitó el día domingo, el día número octavo o el día primero. Desde el primer día de la semana, que es el día domingo, entra a Jerusalén y el otro domingo, el otro día octavo, resucita, de primero a primero, o de 8 días en 8 días. ¿Sí? Hace referencia, Juan capítulo 20, versículo 19. Hay muchos textos al respecto, pero solamente mostraré unos cuantos nada más, porque quiero mostrarte otra cosa adicional. Dice Juan capítulo 20, verso 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, hace mención, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos unidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. El primero de la semana. ¿Cuál es el primero de la semana? El octavo día que nosotros observamos, hemos venido observando. Versículo 26, verso 26 del mismo capítulo. ¿Qué dice allí al inicio? 8 días después, aquí aparece ese octavo día, 8 días después, eso quiere decir
El primer día de la semana, que es el domingo que tú y yo conocemos, el primer día de la semana, resucitó. Y luego, contado 8 días después, dice, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. La manifestación de Cristo Jesús es impresionante en el octavo día, en el octavo día, en el octavo día, ya después de la resurrección, en el octavo día. Y antes de su muerte, Jesucristo hace muchas cosas en el octavo día. Si es que el tiempo me acompaña, voy a leer esos textos. Bien, entonces, Jesucristo resucita en el octavo día. Hoy por hoy existe los que defienden el sábado y todos aquellos mencionan y hacen referencia al respecto de que Cristo resucitó en el día séptimo, hablando del día sábado. Ustedes conocen de que Cristo Jesús, Él murió en el día miércoles en la tarde, cerca de llegar a las 6 de la tarde del día miércoles, Jesucristo muere. Y se cumple la escritura que debe estar 72 horas en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Por eso que es una falsedad total la religión católica y también la cristiana, lamentablemente, y justo en esta semana, ¿no? Se supone que hoy es, Domingo de Resurrección. Pero para la religión, tanto católica como la cristiana, creen que Jesús murió el día viernes en la tarde. Y el sábado pasa sepultado y domingo ya resucita, dice ahí está viernes, sábado y domingo. Pero Jesucristo dice con claridad que lo que Cristo va a pasar en su muerte es igual a lo que estaba profetizado que iba a suceder con Cristo conforme a lo que le pasó a Jonás. 3 días y 3 noches debería estar en el corazón de la tierra. Y luego de eso resucitar. Por lo tanto, Cristo no muere en el día viernes por la tarde, sino Él muere el día miércoles por la tarde. Pero pastor, me van a decir, si ahí la Biblia dice que Jesucristo murió y como el día siguiente era día de reposo, por esa razón que ellos bajaron de la cruz para sepultarlo de manera inmediata. Entonces, si el día siguiente era día de reposo, lógicamente que es el día viernes en que murió. Lo que pasa es que no están considerando que ese día hubieron 2 días de reposo. El día de reposo de la Pascua, correcto, porque 14 de Nisan es que debería ser sacrificado el cordero. Y el 15 de Nisan, que es el día que sigue, es día de reposo, el inicio de la fiesta. Recuerda un momento, las fiestas inician con reposo y terminan con reposo. Entonces, ese día cayó el día jueves. Jueves reposaron. Viernes las mujeres salieron a comprar las especies aromáticas para preparar todo y luego reposan el día sábado semanal, el día 7 reposan y luego al siguiente día ellos van temprano en la mañana. Eso sí lo han leído, ¿cierto o no? Sí lo han leído en la Biblia, ¿verdad? Ok, para aquellos que no lo han leído pueden anotar Lucas 23, 53 al 56. Ahí ustedes pueden leerlo en casa. Y Lucas 24, 1, 3. Y de hecho Lucas 24, 1, 3 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas. Muy por la mañana el día domingo, que habían preparado algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Sí? Marcos 16, 1 al 6 también pueden ustedes encontrarlos. Sí, aquellos que dicen de que no, que el día sábado se cumple las 72 horas, pero Jesucristo mencionó en Marcos 8:31, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Después de 3 días. Con mucho énfasis y con mucha claridad. Entonces, recuerden que el primer día que Jesucristo ya resucita, María y las otras mujeres vinieron a ver a Jesucristo y se encuentran con Él, le quieren abrazar, Él dice, espera, que todavía no he cumplido mi trabajo, todavía no he ido a mi Padre, todavía no. Apenas acabo de resucitar.
Domingo muy por la mañana. Todavía no, apenas acabé de resucitar. Todavía no me toques porque tengo que abrazar a mi Padre en primer lugar. Porque soy la primicia. Porque soy la gavilla de la primicia de los de la resurrección y tengo que encontrarme con mi Padre en primer lugar. Luego más adelante, ya en el transcurso del camino, se encuentran otra vez con las mujeres y ahí sí se deja abrazar y de hecho dice inclusive que se postraron y le adoraron a Jesucristo ese día. ¿Cuál día? El día octavo. El día octavo. Bien, entonces, ahora, Lucas 24:33. Vamos a mirar ahí. Los discípulos se reunían el día octavo. Lucas capítulo 24, versículo 33. Vamos a leer eso en la escritura. Hay muchos textos que voy a solamente darle los textos para que no se haga largo esta parte. 24:33. Miren eso, los discípulos se reunían el día octavo. Para aquellos que dicen, no, los discípulos se reunían el sábado. Hermanos, la Biblia es bien clara al respecto. No podemos engañar ni decir lo contrario. La Escritura lo menciona con claridad. 24:33 dice la palabra así. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. En ese mismo momento. ¿Qué día fue ese día? El día octavo. El día octavo. Los 11 estaban reunidos en el día octavo. A los 11, mira lo que dice, y hallaron a los 11, ¿qué estaban los 11 allí? Reunidos. Los 11 estaban reunidos. Entonces, es falacia cuando los sabatistas mencionan que los apóstoles solamente se reunían los días sábados. No, aquí tenemos los apóstoles reunidos en el día octavo, el día que Cristo resucitó. En el libro de Juan, capítulo 20, versículo 19, ustedes también pueden leer Juan 20, 19. Mira esto, lo que dice la palabra. Jesús se aparece a los discípulos, lo leímos hace un momento, pero leamos aquí. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿qué día? El día que resucitó. ¿Cuál día? El primero de la semana, el día octavo. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Qué estaban los discípulos? Reunidos. ¿Y qué día estaban reunidos? El día octavo, el día domingo. Y dicen los sabatistas de que no, que esos solamente son los hijos del diablo que se reúnen los domingos. Porque la Iglesia Católica se reúne los domingos. Ahora dicen los que se reúnen el día domingo son católicos, son romanos, son constantinos, son estos, hijos del sol, adoradores del sol, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos a los discípulos reunidos en el día octavo, en el día domingo. Mira esto. Y más adelante, y de ahí en el versículo 26 del mismo capítulo, el verso 26 dice, 8 días después, el otro domingo, que estaban otra vez sus discípulos adentro y que estaban reunidos. 8 días después estaban reunidos cuando estaba Tomás allí y se le apareció Jesucristo en medio de ellos. ¿Te das cuenta? Existe evidencia bíblica al respecto. Ok. Hechos capítulo 20, versículo 7. Para que digan, no, eso pasó a los discípulos y después. Ahora la iglesia, en la primera iglesia primitiva. Hay muchos textos, solamente he tomado unos cuantos como para contextualizar y mostrar a ustedes la existencia del día octavo. ¿Qué dice Hechos 27? El primer día de la semana. ¿Qué dice a continuación? Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y el discurso hasta la medianoche. ¿Cuándo estaban reunidos? El primer día de la semana. Ok. ¿Recuerdan ustedes lo que leímos hace un momento al respecto del día de Pentecostés? La fiesta de los 50 días. ¿Se acuerdan de las 7 semanas? El día de Pentecostés, lo leímos en Levítico 23:15. El Espíritu Santo descendió del cielo sobre la iglesia, nada más y nada menos, en el día octavo. No descendió en el día sábado, en el día 7, no, sino en el día octavo. Lee conmigo, por favor, el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1. Hechos 2:1. Hechos 2:1 dice la escritura de la siguiente manera.
Cuando llegó el día de Pentecostés, recuerda que era 7 semanas de 7:49 y el número 50 era el día de Pentecostés. Entonces, dice que el día 50 tenía que ser el día que sigue al día de reposo, que es el día número 7, es el día octavo. Cuando llegó el día de Pentecostés, era el día domingo, el día octavo, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, y ustedes conocen el resto de la narrativa. El Espíritu Santo vino en el día octavo. No vino en el día 7, ni en el día 6, ni en el día 5, no, vino en el día octavo, en el octavo día, en el día domingo, conocido como domingo hoy por hoy. Bien, ¿qué más tenemos nosotros allí? Dice la Escritura, la palabra del Señor, la iglesia primitiva, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó la iglesia primitiva? Empezó reunido en el día de Pentecostés, en el día octavo, y ahí fue donde nació la iglesia con las 3,000 personas que fueron arrepentidas por la predicación del apóstol Pedro. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1, el apóstol Pablo hace referencia con claridad al respecto de la disciplina en cuanto a las ofrendas se refiere. Nota esto. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1, dice de la siguiente manera: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Cómo le ordenó? Así, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. El apóstol Pablo era un hombre que conocía mucho la ley, que conocía mucho la Torá, él conocía mucho. Pero él, ¿de dónde aprendió? En el tercer cielo, él recibió la revelación allá en el tercer cielo, en el paraíso. Y él viene y dice esto ahora a la iglesia: ustedes cada primer día de la semana deben ustedes hacer aquello. El primer día de la semana estaban reunidos y Pablo estaba predicando. Hay una cantidad de información en la Escritura, mi amado hermano, al respecto del primer día de la semana. Ahora, pasemos a otro punto donde se menciona que Dios prohíbe la adoración en domingo, en el octavo día, o en el primer día de la semana. Que eso no, que Dios lo que dice es que tenemos que adorarle en el día 7, en el sábado, que tenemos que adorar. Mira, hermano, antes de la cruz, ¿recuerdan ustedes dónde empezó la adoración? Antes de la cruz, la adoración empezó cuando Jesucristo entraba a Jerusalén y la gente le decía, los discípulos le decían: Hosana al Hijo del Altísimo, Hosana al Hijo de David. ¿Recuerda? Viva el Rey de Israel. Y le tendían sábanas y pasaba él montado en el pollino, pasaba y entró y la gente se alborotaba. Y los fariseos le decían a Jesús: hey, manda a tus discípulos que hagan silencio, porque aquí no es para, no, es prohibido adorar el domingo. Que hagan silencio porque es prohibido adorar el día domingo. Ese es el día del sol, sí. Ese es el día de la bestia, del anticristo. No, el domingo no. Ayer era nuestro día para adorar. Hoy no, este no. ¿Y Jesucristo qué le respondió? Exactamente, dice: ustedes no entienden. Si ellos guardan silencio en este octavo día, las piedras van a hablar. Déjenle que adoren, déjenle que le glorifique. Bendito sea el nombre del Señor. Después de la cruz, ahora después de la cruz, Mateo 28:9. Mateo 28:9. Dice lo siguiente: he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve, después de la resurrección. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Y le adoraron. Ellas, hablando de las mujeres, dice: las mujeres encontraron a Cristo Jesús y le abrazaron los pies y le adoraron. ¿Se dan cuenta? La adoración en el día octavo, en el día domingo, en el día de la resurrección. Y Jesucristo no le dice a las mujeres: hey, no, prohibido adorar en ese día. Ustedes tienen que adorar en el día sábado, en el día número 7. No, ahora no, es prohibido, no lo haga. No, Jesucristo aceptó la adoración. ¿Sabes por qué? Porque Él es el Señor de todos los días.
Él es el Señor de todos los días y todos los días se debe adorar a nuestro Señor Jesucristo. No solamente un día de la semana, no solamente una Semana Santa, sino todos los 365 días del año. Tú y yo estamos llamados a rendir adoración a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Todos los días. No vemos en ningún momento Jesús decirle a ellos, está prohibido, que cuidado porque ese es el día de Roma, del Papa, de la bestia, del anticristo. No, Jesús no menciona eso de allí. En lugar de eso, Jesús muy amablemente recibe la adoración. Mira el versículo del capítulo 28, el versículo 16 del mismo libro de Mateo. Versículo 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué ocurrió? Le adoraron en ese día, pero algunos dudaban de no adorar, dudaban de aquello, adoraban. Bien, ahora, regresemos a Mateo capítulo 2, verso 11, para que nosotros observemos lo que hemos mencionado desde el principio, que nosotros estamos llamados a adorar a Dios en cualquier día, en cualquier día. Mateo 2, 11. Jesucristo ha nacido. Y de pronto los reyes magos, esos reyes del oriente, ellos aparecen y vienen para adorar al niño. Mira esto, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, observa, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Y no era día de reposo y no era sábado como ellos mencionan, no, era cualquier día. Y le adoraron a Jesucristo nuestro Señor. Luego más adelante podemos ver otro texto más, Mateo capítulo 14, versículo 32. Estamos mirando que existe la adoración en cualquier día. Existe la adoración en el día de reposo. Y también existe la adoración que Dios establece, que hay un día especial en el octavo día. Mira esto, Mateo 14, 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente eres hijo de Dios. Y no era un día sábado, como menciona ahora que solamente el sábado es día de adoración. No, señor. Lucas 24, 52. Hay muchos textos, pero solamente quiero para que usted esté claro de que es la Biblia la que menciona, no es la locura de un predicador. Dice Lucas 24, 52, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban, ¿qué dice? Siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Alabando y bendiciendo a Dios, siempre en el templo, no solamente un día sábado, como hoy le hacen mención de creer que solamente el día sábado es el día de adoración, no, sino todos los días estaban siempre en el templo. Y la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 2, verso 46, la iglesia primitiva, ¿cómo empezó? Ya no empezó adorando solamente en sábado, como los judíos lo hacían. No, sino que automáticamente en el libro de Hechos 2:46 dice la palabra, y perseverando unánimes, sábado a sábado. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice allí? Cada día. Hermanos, ¿cómo es eso de que hoy tratan de decirnos que no, que en otros días no es, porque ese día no es de Constantino, que es del diablo, que es del Papa, que es esto? No, hermano, cada día la iglesia primitiva adoraba a Dios, exaltaba el nombre del Señor cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cada día. ¿Qué significa cada día? De domingo a domingo. De primer día a primer día, cada día en el templo. Dios no le prohibió la adoración. En el nuevo pacto Dios abre totalmente la adoración, que debes adorar donde sea, no necesariamente en el templo, en tu casa, en la calle, en cualquier lado. Tú puedes adorar a Dios, estás en la libertad de adorar a Dios sin tener ninguna restricción, como lo sucedía en el tiempo de la ley. En el tiempo de la ley. Ahora, Jesucristo en el libro de Lucas capítulo 21:37 dice también lo mismo. Menciona lo siguiente, 21:37 del libro de Lucas.
Dice, enseñaba de día en el templo. Y de noche saliéndose estaba en el monte que se llamaba de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Jesucristo enseñaba de día en el templo. Y aquí van a decir ellos, dicen los sabatistas, dice, pero era día sábado, era día de reposo cuando Jesucristo enseñaba en el templo. No, Jesucristo mismo aclara esto. Lucas 22:52. Lucas 22:52, cuando vienen a apresar a Jesucristo, cuando vienen a atrapar a Cristo en el huerto de Getsemaní, y Jesucristo hace esa referencia. Mira esto. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, mira lo que le dice, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada sábado en el templo? Hermanos, en la Biblia encontramos cualquier cantidad de evidencia. Cada día en el templo. No extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas está con ustedes. Jesucristo dice lo siguiente. Tú puedes adorar, Él dio el ejemplo, puedes adorar en cualquier día de la semana. No necesariamente un día. Para la iglesia del Señor, nuestro reposo es Jesucristo y nosotros en Él reposamos todos los días de nuestra vida. Y adoramos a Dios, no en un día en especial, sino todos los días de nuestra vida. Las 24 horas del día. Ni tampoco solamente el momento de reunión, sino las 24 horas del día. Hay evidencia bíblica, cualquier cantidad, por todo lugar, en todas partes, en todo lugar existe evidencia bíblica al respecto de lo que hemos venido aprendiendo. Bien. Le he presentado el octavo día y mira cómo se traslapa con la resurrección de Cristo, la reunión de la iglesia. Automáticamente la iglesia fue transportada a reunirse en el día número octavo, el día de la resurrección. Hoy nosotros los días domingos nos reunimos como el día octavo, como el primer día de la semana, glorificando a Dios porque es allí donde se establece el pacto mediante la resurrección de Cristo. Le hago una referencia. Si Cristo no hubiese resucitado, ¿tú y yo seríamos hechos de nuevo? No. Pablo lo dijo, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación. Porque Mahoma está, su tumba allí está. Krishna está, su tumba también. Y todos los dioses que han muerto están en su tumba y los huesos están allí. De todos los profetas que se han pasado como Mesías, ahí están las tumbas y ahí está la evidencia de que murieron y no resucitaron. Hay una sola tumba vacía. Y esa tumba es la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Él ha muerto y resucitó. Y cuando resucitó, Él estableció una nueva creación. Y esa nueva creación es el reinicio de toda la creación. Así como Dios dijo, voy a raer de sobre la faz de la tierra a todo ser humano y a todo animal, a toda bestia que yo he creado, porque me arrepiento de haberlos hecho. Dice, voy a acabar con todo, voy a reiniciar totalmente con Noé, el octavo de los 7. Voy a empezar de nuevo. Voy a iniciar de nuevo. Y volvió a iniciar nuevamente otra vez la especie que ustedes conocen desde la época del diluvio. Y ahora llega hasta Jesucristo, el nuevo pacto. He aquí haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, sino que ahora no le voy a dar tablas en piedra, sino en su corazón pondré mis leyes. Otra ley, diferentes leyes y preceptos, mandamientos nuevos que Jesucristo vino a dar, que lo enseñé la semana anterior. Y ahora en ese nuevo pacto, dice, voy a reiniciar, a hacer una nueva creación, una nueva criatura, un nuevo hombre, un nuevo ser voy a hacer, dice el libro de Efesios, que de los dos pueblos hizo uno, un nuevo hombre, una nueva criatura, una nueva creación. Jesucristo muere y con Él muere todo el pecado y con Él muere la muerte. Jesucristo resucita de en medio de la muerte. Jesucristo resucita y en la resurrección Él establece ahora un nuevo reinicio. En la resurrección de Cristo nosotros tenemos esperanza, porque de modo que si alguno está en el Cristo resucitado, nueva criatura es. Y el día número octavo,
Jesucristo se levanta de los muertos y Él recibe adoración. Los discípulos se reúnen el día octavo, el día primero de la semana, el día domingo se reúnen y alaban al Señor. La iglesia primitiva lo hace, los apóstoles lo hacen, antes de Cristo también, después de Cristo también. Jesucristo confirma de que no solamente Él estaba el día 7 predicando y enseñando, no, todos los días. Por eso es que Cristo le dijo a los fariseos, ustedes son hipócritas, mi Padre hasta ahora sigue trabajando. Y yo también trabajo, todos los días adoro a mi Padre, no solamente ese día que ustedes han tomado como un amuleto. Nosotros los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, no estamos limitados a un solo día. Nosotros estamos limitados a la eternidad. Todos los días de nuestra vida, desde el día en que hemos conocido a Jesucristo nuestro Señor, desde ese día nosotros estamos en continua adoración, en continua exaltación, en continuo gozo, eternamente y para siempre. Estamos trabajando todos los días. ¿Por qué? Porque la mies es mucha y los obreros no hay. Estamos trabajando, estamos caminando, estamos haciendo la obra de nuestro Señor, no descansamos. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, continuamos esta carrera que tenemos por delante, al supremo llamamiento, sin detenernos, sin descansar. No estamos en el tiempo de la ley donde los 6 días te olvidabas de Dios y el día número 7, ese día sí buscaban cumplir, estar en comunión con Dios. No, ahora todos los días tenemos comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos hizo a nosotros una nueva creación. Y nosotros somos participantes de una nueva creación. Bien, se mencionan también en estos minutos que me restan, se dice que el sábado es el sello de Dios. Eso en la Biblia en ninguna parte lo menciona. No existe un solo versículo que puedan mencionar, afirmar o corroborar aquellos que dicen que el sábado es el sello de Dios. No hay. Lo que sí encontramos en la Biblia, en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13, dice la palabra que allí encontramos un sello para todos aquellos que somos hechos de nuevo. No se dejen engañar de que el sábado es sello de Dios y el domingo es el sello del anticristo. No se dejen intimidar de esa manera, porque la Biblia en ninguna parte dice que el sábado es el sello de Dios y que todos los que van a ser salvos son aquellos que guardan el sábado. Qué ilusos que son aquellos que piensan y predican y enseñan y engañan de esa manera. ¿Cuál es el sello de Dios? Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Nota esto, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No dice el sábado es el sello de Dios. No se dejen engañar, mis amados hermanos, que hoy por hoy el judaísmo y el mesianismo o el efrainismo anda loco intentando engañar a todo el pueblo de Dios que ha sido salvo por fe y para fe. Es impresionante, no se dejen engañar. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21. Segunda de Corintios 1:21 dice lo siguiente: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aquí sí existe un sello bíblicamente, por lo tanto es falso lo que menciona, el argumento que menciona de que el sábado es el sello de Dios. Totalmente. ¿Recuerdan cuál es el título de esta serie? La gran mentira del sábado, porque el sábado no tiene nada que ver con el Shabbat bíblico, que ya lo he explicado también. Y por último, quiero cerrar aclarando, hay un texto que ellos sacan como una arma mortal y fulminante de manera inmediata para acabar con aquellos que pregonamos lo que la Escritura menciona al respecto del cese de ese día de reposo en el nuevo pacto. Isaías 66, 22. Este es el versículo que ustedes cuando estén hablando ahí van a decir de manera inmediata. A ver, respóndeme esto de aquí, respóndeme. Y de hecho, esto me habían
mencionado a mí también. Y voy a ser sincero, la primera vez que me toparon ese versículo me hizo trastabillar y me hizo pensar, y le dije, bueno, déjenme analizar despacio el texto. Dice Isaías 66, 22 al 23. Observa esto. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, sí permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. 23. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Esto es lo primero que menciona y dice, a ver, si dice que ha sido cesado guardar el sábado, el día de reposo, ya no está, ya lo he mostrado con la Biblia, que no está en el Nuevo Testamento en cuanto a ese tema, pero sí el guardar el día 7, sí está, ya lo he explicado muy bien al respecto de eso. Dice entonces, ¿cómo es esto? Que en el cielo nuevo y en la tierra nueva va a existir aquí, que guarden el día de reposo, de mes en mes, y todo el mundo va a venir a adorar delante del Señor. Cielo nuevo y tierra nueva van a tener que venir a adorar en el día de reposo. Existe el día de reposo hasta en el cielo nuevo y tierra nueva. Aparentemente parece que así dijera. Pero ahora les voy a invitar a que ustedes lean bien. Y cuando vamos a leer bien, vamos a darnos cuenta que no es así. Escuchen esto. En primer lugar, aquí no dice que en los cielos nuevos y tierra nueva. No dice esto. No dice en los cielos nuevos y tierra nueva. Que yo haré. Los creyentes irán a adorar a Dios de mes en mes y de día de reposo en día de reposo. Sino más bien al contrario. El énfasis se hace en la permanencia de la descendencia de Israel comparándola con la tierra creada en el libro de Génesis. Lean conmigo despacio. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y luego añade, y de mes en mes, de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ahora, ¿por qué le dice esto Dios a Israel por medio del profeta Isaías? ¿Por qué razón? Porque Israel, debido al cautiverio, fue esparcida las tribus y corrían el peligro de la extinción del pueblo, pero Dios le promete que permanecerán eternamente. El profeta Isaías vino para darle esperanza al pueblo de Israel. Recuerda las dos casas de Israel, la casa de Israel, la del norte, el reino del norte fue esparcido, hasta el día de hoy no se sabe por dónde se encuentra. Y luego vino el cautiverio de la casa de Judá, fueron llevados por Nabucodonosor al exilio babilónico y por 70 años ellos habían perdido la esperanza, pero el profeta Isaías viene y dice, así como los cielos que yo hice, así como los cielos que yo hago, los que ustedes están observando, y permanecen, así vuestra descendencia permanecerá también. Y miren esto, ningún pueblo con tantas guerras, siendo tan chico como Israel, permaneció en las grandes conquistas en el tiempo de los emperadores. Sin embargo, Israel sí lo hizo, porque Dios es fiel por más que Israel haya sido infiel. No está hablando del cielo nuevo, no está hablando de la tierra nueva, no está hablando de eso, no. Está hablando del mismo cielo y de la misma tierra que estaba en ese entonces. Ahora, ¿por qué lo dice pastor? Mira esto. Por consecuencia de esa actitud, recuerda lo que el mismo Isaías en el capítulo 1, en contexto, capítulo 1, versículo 11. Dice Dios, dice, eso ya lo habíamos leído nosotros, dice Dios, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Y el verso 14 dice esto, cansado estoy de soportarlas.
Eso menciona el profeta Isaías en el capítulo 1. Pero en el último capítulo dice esto: ustedes en el transcurso de todo el libro de Isaías, dice: ustedes van a ser llevados al cautiverio, pero Dios va a tener misericordia y los va a traer de regreso. A eso está haciendo referencia el capítulo 66, versículo 22. No de cielos nuevos y tierra nueva. Y de hecho, el capítulo 66, versículo 8 del mismo libro de Isaías menciona con claridad, dice eso: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Haciendo referencia que después de haber perdido todo y a ser llevados al exilio, regresan otra vez del cautiverio babilónico y vuelven a establecerse y vuelven a ser un reino nuevamente. La profecía de Isaías se cumple en contexto. Por lo tanto, el libro de Ezequiel, encontramos al profeta Ezequiel que también hace referencia a lo mismo. Ezequiel 46, 1 al 3, dice lo siguiente: así ha dicho Jehová el Señor: la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá también el día de la luna nueva. Y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior y estará en pie junto al umbral de la puerta mientras los sacerdotes ofrezcan su holocausto y sus ofrendas de paz, y adorarán junto a la entrada de la puerta. Después saldrá, pero no cerrará la puerta hasta la tarde. Esa es una profecía para los exiliados. Versículo 3: asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los días de reposo y en las lunas nuevas. No está hablando acerca de que va a suceder eso en el cielo nuevo y tierra nueva. ¿Sabes por qué razón? Porque una sencilla razón. Mira esto: la profecía de Isaías no es para los cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué? Número 1, porque se hace mención de la ciudad de Jerusalén terrenal, no de la Jerusalén celestial. Isaías 65, 18 al 19. Ustedes pueden mirar luego eso de allí. Y dice allí también, en el mismo contexto de Isaías 65, que la edad de los que van a morir será de 100 años. En el cielo nuevo y tierra nueva, la Biblia dice que no habrá más muerte. Por lo tanto, no está hablando del cielo nuevo y tierra nueva. También se habla en Isaías 65, 20, ahí mismo, que el pecador vive hasta los 100 años. Está hablando de este cielo y de esta tierra en el contexto de la profecía de Isaías al pueblo de Israel. No está hablando de cielo nuevo y tierra nueva. Isaías 65, 23 dice que habrá embarazos aún todavía. En ese mismo contexto. No es cielo nuevo y tierra nueva. Se quemarán sacrificios. A los desobedientes, Dios estará castigando a los desobedientes aún todavía. Todavía existen naciones, Isaías 66, 10, 12, habrán naciones aún todavía. Por lo tanto, esto lo que menciona allí no tiene nada que ver con el cielo nuevo y tierra nueva. ¿Por qué otra razón más? Porque el sol debería existir en la nueva creación física. Mira esto: sin la existencia del sol ya no se puede contabilizar los días. O sin la existencia de la luna no se puede contabilizar los días. Sin embargo, aquí dice, allí menciona que de día en día, de día de reposo en día de reposo, vendrán a adorar. Pero recuerda que la Biblia dice, Apocalipsis 21, 23, que hablando acerca de la Jerusalén celestial, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, porque allí, dice más adelante, verso 25, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. En el cielo nuevo y tierra nueva no hay sol, no hay luna. En el cielo nuevo y tierra nueva dice que Jesucristo es la lumbrera, que Dios es la luz que nos va a alumbrar. Apocalipsis 22, 5. No habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios es el Señor, Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos.
¿Se dan cuenta? Ese texto de Isaías 66 es un texto mal entendido, mal usado y sorprende a cualquiera que no haya leído completo el libro de Isaías. Para entender esto me tocó leer completo el libro de Isaías y el libro de Ezequiel y el libro de Jeremías. Entonces dije, caramba, es fácil confundir cuando no entendemos en contexto. Por lo tanto, ese versículo está hablando de la deportación a Babilonia y el regreso del pueblo de Israel para cumplir y seguir presentando sacrificios, holocaustos, guardando las fiestas y guardando el día de reposo como lo había profetizado. No tiene nada que ver con el fin de los tiempos, Bien, ok, entonces, la Escritura en contexto durante todos estos días que he compartido con vosotros, definitivamente nos deja claro tres cosas puntuales. En primer lugar, que es verdad que Dios estableció un día de reposo y ese día de reposo debe ser el día número 7. Y para encontrar ese día de reposo debemos contabilizarlo desde el primer día que tú empiezas a trabajar. 6 días trabajas y el día 7 reposas. Aunque a nosotros nos digan que nosotros no cumplimos, nosotros sí cumplimos, porque trabajamos desde el día lunes, ¿sí o no? Desde el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, y el día 7 reposamos. Para nosotros cae día domingo. Los que dicen que guardan el sábado como tal, deberían trabajar desde el día lunes. Sus negocios deben trabajar desde el día lunes, desde el día domingo deben trabajar para descansar el día sábado. Pero si trabajan desde el día lunes y descansan el día sábado, noticia, están completamente equivocados, no guardando el día 7, sino el día sexto. Bien, en segundo lugar, esta enseñanza a nosotros nos trae de que así como el pueblo de Israel rechazó ese día de reposo, literal como mandamiento, quebrantaron los mandamientos, Dios a la iglesia del Señor, a nosotros en el nuevo pacto, nos muestra y nos entrega un día de reposo. Y ese día de reposo se llama Jesucristo nuestro Señor para nosotros. No tenemos un día en especial para guardarlo, sino nosotros guardamos todos los días porque Jesucristo es nuestro amo y Señor. Somos esclavos y siervos de nuestro Dios, de nuestro Cristo. Cristo nos compró a precio de sangre y nosotros le pertenecemos no solamente un día, sino todos los días de nuestra vida. Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo, Él es nuestro descanso eterno, lo que habla el libro de Hebreos, que también lo aprendimos la semana anterior. Y en tercer lugar, Dios estableció desde el principio un día octavo de manera misteriosa, que ha ido Dios formando y enseñando durante todo el tiempo. ¿Cuál es ese día octavo? El día octavo es cuando Dios entra en pacto con aquellos mediante la circuncisión. Es donde Dios establece el orden sacerdotal para que los sacerdotes puedan ejercer su ministerio. El día octavo, el día primero, que para nosotros es día domingo, es donde inicia todo nuevamente, una nueva creación, un nuevo inicio. Y Jesucristo resucita el día octavo, el día domingo para nosotros. Entonces, los discípulos se reúnen el día domingo. La iglesia se reúne el día domingo. Jesucristo es adorado el día domingo. Jesucristo enseña antes de su muerte que los días, cualquier día de la semana, son días que recibe adoración, son días de adoración. Y en tercer lugar, nosotros ahora no dejarnos amedrentar, porque nosotros estamos haciendo, quizás inconscientemente, ahora con conocimiento, guardamos el Shabbat. Y adoramos a Dios y a Cristo Jesús en el día octavo, donde entramos en pacto de una nueva creación, de manera indirecta. Y aquellos que dicen que están guardando y haciendo lo que están haciendo, definitivamente es recomendable de que revisen su teología o sus enseñanzas que ellos recibieron para que puedan contextualizar a la luz de la Escritura. Este es los 3 puntos importantes de toda la enseñanza que nosotros hemos compartido. Así que mis amados hermanos, no se amedrenten ni se dejen enamorar
o engañar de aquellos que están engañados y siendo engañados y engañando a los demás también. Intentando mostrar un día como si fuera ese el sello de Dios, un día como si ese fuera, si guardas ese día es porque eres hijo de Dios, si no lo guardas eres hijo del diablo. ¿Te das cuenta? Es incoherente total lo que menciona. Hemos finalizado y por último la palabra del Señor menciona, Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. Y esa adoración es no un día, sino todos los días de nuestra vida, con nuestros actos y testimonio y también con nuestra boca, compartiendo la palabra del Señor a otros también. Pónganse de pie, por favor.